Y recordando en la siguiente diapositiva, me cuentan cuando ya pase para que ustedes miren, reflexionen sobre esos resultados. Ahí está pues los objetivos, lo que queremos pues de que quede bien claro. Y en este proceso básicamente lo que esta diapositiva quiere transmitir es que el proceso de digestión es un proceso que comienza inclusive desde el momento en que nosotros ponemos nuestro alimento en la boca y comenzamos a masticarlo. De ahí, de ese momento, comienza nuestro proceso digestivo. Y que una buena masticación y una buena insalivación de ese proceso de ese alimento es importante para, digamos, comenzar a hacer aprovechamiento de cada uno de esos elementos nutrientes que están ahí. No necesariamente significa de que cada uno de los tres más grandes macronutrientes que nosotros tenemos, como por ejemplo lo que corresponde a carbohidratos, lípidos y proteínas, van a ser ellos procesados en igual manera y en los mismos sitios. Cada uno de ellos serán procesados en instancias distintas. Entonces es importante tener eso claro porque ahí existe una de esas grandes diferencias. En este punto, por ejemplo, estamos observando lo que corresponde a la parte de la digestión de los carbohidratos. Y la digestión de los carbohidratos, tal cual como lo presenta la diapositiva, está comenzando precisamente el mismo proceso de el masticar y la acción de ciertas enzimas que se encuentran presentes en la saliva sobre el alimento que está siendo triturado y macerado. El proceso de la masticación es un proceso mecánico y ese proceso facilita a que la saliva rápidamente pueda penetrar cada uno de los distintos componentes que están presentes ahí. Así que tener una buena dentadura y tener una buena fuerza en el proceso de masticación es importante dentro de los procesos de absorción. Una de las enzimas iniciales que facilita el proceso de la degradación de los carbohidratos que se encuentran presentes en los alimentos es la amilasa salival, y donde en principio pues su pH es un pH, o sea, su pH activo es un pH neutral, como se espera basado en el principio de la saliva, y luego posteriormente ahí se puede observar de que comienza a ocurrir los procesos de degradación de los polisacáridos en oligosacáridos, y no es que vaya a hacerlo totalmente, no es que vaya a degradarlo totalmente, pero sí comienza a hacer ya una acción sobre estos. Luego viene el proceso de deglución, llega a nivel del estómago, y en el estómago sigue ocurriendo parcialmente extracción. El pH ácido del estómago inactiva esta enzima. Pero fíjense este detalle que cuando hemos hecho una muy buena masticación, la saliva comienza a humedecer las distintas porciones de los alimentos y es posible entonces que la parte externa esté expuesta al pH gástrico, pero el pH interno del bolo alimenticio va a estar protegido del pH gástrico. Y entonces todavía es posible que vayamos teniendo acción de la amilasa salival sobre estos polisacáridos o oligosacáridos, degradándolos apropiadamente. Luego entonces ya pasa hacia la parte del duodeno, y en la parte del duodeno entonces ya va a estar expuesto a otro tipo de enzimas, a otras enzimas que son muy parecidas a la amilasa salival, se llama amilasa pancreática en su acción, pero su pH al cual ella es activo es muy diferente al pH de la amilasa salival. El pH en el cual se encuentra activo la amilasa pancreática es un pH tipo alcalino, por lo tanto la presencia de bicarbonato es muy útil para la acción de esta enzima. Pero
existen, y esto es un evento que es importante a nivel de lo que corresponde en el tracto del intestino delgado, porque hay un proceso que está ocurriendo a nivel de la luz intestinal y hay un proceso que luego termina pegado a lo que corresponde al borde en cepillo, a las células del epitelio en borde en cepillo. Entonces, dentro de la luz intestinal están trabajando las amilasas pancreáticas, pero en el borde en cepillo comienza, digamos, a hacer un adecuado proceso de corte de los distintos enlaces que unen básicamente a los oligosacáridos y disacáridos hasta terminar generar monosacáridos, que es lo que usualmente uno está absorbiendo. Entonces, en principio, resumiendo toda esa diapositiva, comenzamos con un bolo alimenticio complejo, teniendo carbohidratos muy complejos, polisacáridos, los cuales comienzan a ser procesados por la amilasa salival a nivel de la boca y con un fuerte proceso de masticación. Ese proceso continúa parcialmente en el estómago, especialmente en lo que corresponde a las regiones internas del bolo alimenticio, no expuesto al pH gástrico, y luego llega a nivel duodenal, donde va a actuar la amilasa pancreática, cuyo pH óptimo es alcalino, pero a nivel de la luz. A medida de que va siendo degradado esto en sus diferentes componentes, que más adelante veremos, estas unidades parciales de la degradación del proceso de la amilasa pancreática comienzan a pegarse al borde del cepillo, donde comienzan a actuar otras enzimas, disacaridasas, alfa-retinasas, etc., que luego entonces van a generar monosacáridos, que al final, ¿qué es lo que se absorbe? Monosacáridos, glucosa, galactosa, fructosa. Esto corresponde a la parte de las proteínas. Esta diapositiva les muestra a ustedes que a nivel de la boca no está ocurriendo la degradación de las proteínas. Ahí no está ocurriendo. Comienza a ocurrir a nivel del estómago. Donde obviamente ustedes pueden observar la proteína, que es la enzima, que es la pepsina, la cual se activa por el pH propio del estómago y porque inicialmente es secretado como pepsinógeno, pero el propio contenido ácido del estómago hace que facilite su proceso de activación hacia pepsina, y esa pepsina comienza a hacer el proceso de degradación de las proteínas que están presentes en el bolo alimenticio, en lo que estamos comiendo. Y luego posteriormente, cuando se abre hacia la luz intestinal, entonces está otro conjunto de enzimas que más adelante veremos, que van a comenzar a procesar cada uno de los restos parciales de la degradación proteica que había ocurrido en el estómago, y que van a generar distintos fragmentos que luego posteriormente van a ser llevados hacia el borde de cepillo. Y ahí en el borde de cepillo resulta que vamos a obtener que en principio lo que se está absorbiendo por las células del borde de cepillo son dipéptidos o tripéptidos. Muy poco se absorben aminoácidos en forma como aminoácidos, ¿ya? Entonces, diferente de los carbohidratos, donde lo que se absorben son monosacáridos, en la digestión de las proteínas lo que se está absorbiendo preferencialmente son dipéptidos o tripéptidos. Entonces, más adelante veremos cómo es el proceso de degradación. Y esto corresponde a la parte de los lípidos. En la parte de los lípidos, el proceso de digestión comienza también desde la masticación por la existencia de una enzima que se llama lipasa lingual. Esa lipasa genera
unos pequeños cortes que facilitan básicamente la generación de ácidos grasos libres, específicamente lo que corresponde a, ustedes saben que los triglicéridos son ácidos grasos esterificados a una cadena de glicerol, y uno de los ácidos grasos que se pueden cortar es el que está en la parte del 1 o 2 monacilglicerol, o sea, libera ese ácido graso. Ese ácido graso que se libera, el 1 o el 3 de los ácidos grasos, entonces ese ácido graso que se libera va luego a tener una asociación con un receptor que se encuentra en las papilas gustativas. Y eso es lo que va a facilitar uno de los elementos fundamentales en el proceso de degustación de los alimentos, la presencia de ese ácido graso libre interactuando con ese receptor en particular. Posteriormente, esa lipasa, o sea, el bolo alimenticio con la lipasa lingual pasa al estómago y todavía ahí sigue trabajando. Sigue trabajando en la parte interna, no es tan afectado por el pH gástrico. Y luego posteriormente pasa hacia la luz intestinal, y a la luz intestinal viene ya a un proceso de un procesamiento complejo derivado de un conjunto de enzimas y cofactores presentes en las secreciones pancreáticas, que van a facilitar básicamente el proceso de degradación de los lípidos en cada uno de sus componentes, principalmente 2 ácidos grasos libres y un 2 monacilglicerol. Ya ustedes saben que el triglicéridos son 3 ácidos grasos libres y tiene un esqueleto de glicerol. Al final de todo ese proceso, lo que se espera es que se generen 2 ácidos grasos libres y un 2 monacilglicerol. Obviamente también se va a procesar los ésteres de colesterol, liberando colesterol libre y el ácido graso que está esterificando el éster de colesterol. Y luego el propio epitelio intestinal vuelve a articular todas estas moléculas para luego entonces generar los kilomicrones, que son los que van a llevar estos lípidos, tanto en triglicéridos como en colesterol, hacia la circulación y luego posteriormente aprovechamiento por el tejido adiposo y el tejido muscular. Entonces, miren la diferencia. Entonces, nuevamente, de estas diapositivas lo que debe quedar claro es lo siguiente. Primero, que el proceso de absorción, el proceso de digestión de los carbohidratos comienza a nivel del propio momento en que el bolo alimenticio toca la boca y comienza el proceso de masticación por la presencia de arterina o amilasa salival. Segundo, que los carbohidratos son absorbidos por el epitelio en forma de cepillo en forma de monosacáridos. Tercero, que las proteínas comienzan su proceso de digestión es a nivel del sistema gástrico, a nivel del propio estómago, ahí es donde está conllevando ese proceso de degradación. Que lo que se absorbe al final de la digestión de las proteínas son dipéptidos y tripéptidos. Y en lo que corresponde en la parte de lípidos, entonces el proceso comienza a nivel de la boca, pero eso lo que está generando son señales a nivel de una receptora acoplada a proteína G, que va a facilitar, avisar a nivel de lo que viene corriente abajo para preparar a todo el sistema para poder, digamos, hacer las secreciones pancreáticas debidas y también de la bilis para poder básicamente procesar todos estos lípidos. Y al final lo que hace es que el epitelio intestinal absorbe todos estos lípidos y nuevamente los vuelve a empaquetar en forma de kilomicrones. ¿Muy bien? Una pregunta sobre los lípidos. ¿Podría volver a explicar a qué se refiere cuando se unen a esos receptores? ¿Qué es lo que hace? El receptor acoplado a proteína G lo que hace es que el ácido graso libre interactúa con señaliza y luego entonces genera lo que es la señal de digestión, a nivel cerebral.
nosotros tenemos diferentes secciones en nuestro proceso de digestión que están involucrando señal a nivel de cerebro, señal a nivel de boca y señal a nivel del sistema gastrointestinal. Pero todo este sistema está apalancado en distintos momentos, de tal manera de que en el momento en el que uno ve el alimento ya está comenzando nuestro cerebro a estar activo. En el momento en que uno comienza a hacer el proceso de degradación de estos lípidos generando un ácido graso libre, va a generar la suficiente señal para generar lo atractivo del alimento y facilitar el desencadenamiento de la señal que facilita la contracción, o sea, todos estos neuropéptidos que se van a generar, o neuropéptidos que van a generar básicamente el proceso de contracción a nivel de vesícula biliar, a nivel de la secreción pancreática, para que ellos estén ya disponibles al momento en que llegue el alimento y seguirlo procesando. ¿Fui claro? ¿Voy bien? Entonces, las enzimas digestivas, todas ellas son hidrolasas. Recordemos que las hidrolasas son esta clase de enzimas que utilizan una molécula de agua para romper un polímero, restituyendo los grupos funcionales preexistentes cuando rompe el polímero. Usualmente utiliza los componentes de la molécula del agua, ya sea un hidrógeno y el hidroxilo, para hacer esa ruptura. Tal cual como ustedes lo observan ahí. Entonces tenemos Entonces aquí tenemos el sustrato. Aquí tenemos los componentes del agua, que es H y OH, y básicamente al romper el enlace lo que hace es que cada uno de los componentes del agua van a restituir grupos funcionales preexistentes. ¿Ya? Aquí tenemos entonces las diferentes clases de enzimas que van a participar en el proceso: glucosidasas, esterasas, peptidasas, amidasas, dependiendo básicamente de cuál es el macronutriente que está siendo procesado. Como hemos dicho en esta introducción previa, nosotros podemos encontrar distintas enzimas digestivas apropiadas a cada uno de estos macronutrientes en los distintos escenarios: cavidad bucal, estómago, duodeno, yeyuno y riñón. Aquí básicamente tenemos el caso de lo que corresponde inicialmente en la cavidad bucal, que es lo que nosotros esperamos encontrar. Como habíamos mencionado, esperamos encontrar dos tipos de enzimas: la que va inicialmente a procesar los carbohidratos complejos, que es la amilasa salival o tiamina, y la que va a iniciar el procesamiento de los lípidos, que corresponde a la lipasa lingual. Ojo, que simplemente lo que está haciendo la lipasa en ese proceso es generar una señal de preparación a nivel del duodeno para todo lo que está viniendo en estos macronutrientes. Esto es lo que corresponde a el polisacárido complejo. Entonces, permítanme, un momentico acá, con ustedes. Entonces, acá tenemos, usualmente lo que nosotros estamos encontrando inicialmente es un polisacárido complejo, ¿cierto? Este polisacárido complejo puede ser almidón o glucógeno. El almidón es el polisacárido que nosotros encontramos a nivel de los vegetales, y el glucógeno es el polisacárido que nosotros encontramos a nivel de células derivadas de fuente animal. Ustedes saben muy bien de que estos son enlaces glucosídicos, usualmente que es hasta 1,4. Y lo que hace la amilasa salival es una endoglucosidasa. Comienza a cortar estos enlaces glucosídicos generando diferentes fragmentos. Y podemos encontrar, dependiendo de los tamaños, fragmentos que van a variar en diferentes tamaños. Podemos encontrar disacáridos, como el caso de la maltosa, con enlace alfa 1,4. Podemos encontrar isomaltosa con enlace disacárido alfa 1,6. Podemos encontrar trisacáridos,
o podemos encontrar alfa-dextrinas, que son límites, en el sentido que tenemos enlaces alfa-1,4, pero también tenemos alfa-1,6. En principio, este es el procesamiento de digestión que está haciendo la alfa-amilasa salivar. ¿Sigo? Bien. Las fibras, usualmente no, con nuestros alimentos vienen fibras. Nosotros no podemos procesar las fibras. Las fibras son procesadas asistidas por un conjunto de bacterias que tienen todo el sistema enzimático factible para poder hacerlo y que hacen luego posteriormente un proceso de fermentación. Y ese proceso de fermentación va a producir ácidos grasos de cadena corta, como acetato, butirato, pepenato. Y los ácidos grasos de cadena corta son importantes porque va a facilitar a que las células del epitelio intestinal puedan obtener energía a partir de esos ácidos grasos de cadena corta. Gran parte de la energía que tienen las células del epitelio intestinal deriva del proceso de fermentativo de las fibras que están siendo o de ciertos polisacáridos complejos que están haciendo ciertas bacterias en nuestro interior. Bien. ¿Sí? Ese proceso de fermentación hace la microbiota intestinal que causa los gases. Exactamente, además de eso pueden producir los gases ya conocidos, sí, así es. ¿Listo? A ver, también tenemos básicamente, recordemos, diferentes azúcares complejos, etc. Bien, en lo que corresponde a... Seguimos, porque en nuestro proceso de masticación, aparte de los carbohidratos, también están los lípidos. Entonces, fíjense que aquí también está la lipasa lingual, que ya previamente habíamos dicho. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Va a ser la liberación de un ácido graso libre en la posición 3. Recuerden de que los triglicéridos tienen están esterificando ácido graso en cada una de las posiciones del glicerol, se libera el de la posición 3, y ese ácido graso simplemente lo que va a hacer es señalizar, es lo que va a hacer como tal. La lipasa, una vez que llega al pH gástrico, él puede continuar, él puede seguir actuando. O sea, el proceso de digestión de los lípidos comienza inicialmente aquí a nivel de la boca, pero todavía continúa a nivel estomacal. Y el estómago solamente libera contenido hasta tanto haya sido capaz de procesar la suficiente cantidad de lípidos necesarios que aporte por lo menos 150 calorías en cada punto de bloque de alimento que esté pasando del estómago hacia el duodeno. Entonces, el contenido lípido de una comida es lo que genera el reloj que facilita el proceso de paso de lo que corresponde a nivel estomacal hacia la luz intestinal. ¿Voy bien? El lípido cuando nosotros consumimos alimentos pasamos al estómago, ¿ya? El contenido de alimento que está en el estómago va a durar en el estómago el tiempo que sea necesario para poder generar pequeños bolos que luego puedan pasar al duodeno. Significa que tiene que tener un tamaño apropiado y significa que también tiene que tener una cantidad calórica apropiada. ¿Cómo juega este principio? Juega tanto el pH, el contenido de pH gástrico que está en ese bol, de tal manera que no sea lo suficientemente ácido que pueda afectar a la luz del intestino delgado o a la célula de epitelio del intestino delgado. Y segundo, tener la particularidad de que haya habido el suficiente procesamiento previo, tanto en lípidos como en proteínas, para que las enzimas que están en la parte de la luz gastrointestinal puedan hacer la progresión correspondiente. ¿Fui claro? Sí. Entonces, primero,
¿quién marca el tiempo de cuánto va a durar el contenido dentro del estómago? Lo está marcando precisamente la cantidad de lípidos que está presente en la dieta. Entonces, esa lipasa que está trabajando ahí sobre ese contenido graso va a estar cortándolo y fragmentándolo continuamente hasta tener un bolo que se ha calculado y se estima que es aproximadamente de 150 calorías, que está pasando cada vez del estómago hacia la ducta gastrointestinal. Para un paciente, digamos, que sea obeso, que no esté buscando que te llenen por más tiempo, con la menor cantidad de comida, es recomendable que, o sea, el contenido alimenticio sea mayormente proteico y menor medida grasa, para que, o sea, imagino, disminuya motilidad, o sea, el alimento dure más tiempo en el estómago, porque imagino, 50 calorías te tardarían más tiempo en llegar. Por eso es, o sea, indistintamente que la persona sea obesa o no, por eso es que el contenido lipídico de un alimento, el contenido proteico de un alimento, es lo que hace de que el alimento dure más tiempo en el estómago. O sea, no sé si ustedes han tenido esa sensación de que cuando ustedes toman o consumen un alimento rico en grasa, se sienten la sensación de llenura mucho más largo que cuando están consumiendo, por ejemplo, alimentos ricos en carbohidratos. ¿Ven el punto? Si yo me referí en cuanto al crecimiento gástrico, va a ser más lento mientras menos contenido graso tenga. Exactamente. Ese es el punto. Bien, muy bien. Eso exactamente así es. El vaciamiento gástrico va a ser más lento o va a ser, digamos, el estómago no se vacía tan rápido, dependiendo básicamente del contenido lipídico. Así. Entonces aquí está la boca no secreta, enzima digestiva derivada de proteínas, que actúa sobre proteínas, y ya vamos a ver qué es lo que sucede a nivel del estómago.